Son medio atrasaditos, así que vamos a comenzar. Esto estábamos viendo la última clase, ¿cierto? Eh, FM. Voy a agrandar esto un poquito más. ¿Ya? Recuerden la modulación de frecuencia. Y lo más importante que vamos a ver aquí es la frecuencia instantánea. ¿Ya? Que dado que la frecuencia va a cambiar en el tiempo, no podemos aplicar la transformada de Fourier. Nosotros tenemos que calcular a partir, ¿cierto?, de la relación de derivada de la fase. Y en la fase el contenido, ¿cierto?, que viene dentro del ángulo. Y en realidad nosotros no lo llamamos como fase, sino que ángulo solamente para no confundirnos con la modulación de fase. Que en este caso tenemos dos, ¿cierto? Modulación de frecuencia, que es lo que tenemos acá, y modulación de fase, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La expresión de la señal modulada es esta, ¿ya? Con un integral intermedio, ¿cierto? Porque va a la expresión del ángulo. Por lo tanto, tenemos que hacer la integral. Y el KF es una unidad, ¿cierto? Es una constante que nos permite hacer el cambio o adaptación de unidades. Habíamos visto, ¿cierto?, que aquí en rojo aparecían múltiples, ¿cierto?, repeticiones de un armónico, ¿cierto? En el caso que nosotros quisiéramos calcular forzosamente la transformada de Fourier, ¿ya? Que nos va a entregar un resultado errado. Recuerden que nosotros, si teníamos una módula, ¿cierto?, senoidal, como la que está aquí, y aplicábamos, ¿cierto?, modulación en frecuencia a una portadora de mayor frecuencia, lo que ocurre, ¿cierto?, es que la señal portadora empieza a mover su frecuencia, ¿ya?, de acuerdo a los cambios de amplitud de la moduladora. Por lo tanto, hablábamos de que nosotros el ancho banda va a depender solamente de eh, la amplitud, o la diferencia de amplitud en realidad de la moduladora. Entonces, en ese sentido, nosotros mencionamos de que si teníamos una señal como esta, ¿cierto? De ancho de banda infinito, que ya sabemos que es infinito, ¿ya? El ancho de banda de la señal, ¿cierto? Mediante el gráfico de la frecuencia instantánea, va a depender exclusivamente de la amplitud máxima, ¿cierto? De la señal moduladora. La señal modulada, ¿cierto? La frecuencia va de una frecuencia máxima a una mínima, ¿ya? Instantáneamente salta, ¿cierto?, de una a otra. Y está siempre oscilando de una frecuencia a otra, ¿ya? Entonces el ancho de banda no depende, como el caso de la M, ¿ya?, del contenido espectral de la moduladora, sino que simplemente de los rangos de amplitudes, ¿ya? También vimos que el caso de la señal, ya sea modulada en frecuencia o en fase, ¿ya? En términos de potencia, nosotros siempre tenemos un armónico. Y como ya lo veíamos, dependiendo de la forma de la moduladora, este armónico se puede mover suave, ¿cierto?, abrupto. Si es triangular, ¿cierto?, va a ser un desplazamiento lineal, ¿ya? Cuadrado va a ser instantáneo, ¿cierto?, de un lugar a otro, pero siempre es un delta de Dirac, ¿cierto?, que se está desplazando, por lo tanto la energía siempre es A cuadrado medio, independiente de la señal. Y eso es súper importante porque reiteramos que si nosotros tenemos una señal con ancho de banda infinito, ¿ya?, que nosotros tenderíamos a pensar que va a tener una potencia, ¿cierto?, infinita. Eso no sucede porque la señal modular en definitiva no cambia su potencia, ¿ya?, independiente de la información que nosotros estemos transmitiendo, e independiente de la información, ¿cierto?, de la modulada, de la forma, ¿ya? Para el caso, ¿cierto?, de una moduladora, perdón, coseno, nosotros cuando graficamos las frecuencias instantáneas, siempre aparece aquí exactamente la misma señal desfasada, ¿cierto?, a la frecuencia portadora. Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, que en este caso, si teníamos una señal B coseno, ¿cierto?, una amplitud B, la amplitud máxima, ¿cierto?, en frecuencias B, K sub F, y recuerden que el K sub F es solamente una constante, como la amplitud máxima y la mínima va a ser restarle. Y como siempre, nosotros medimos la ancho banda, que va a ser esa bandita, ¿cierto?, entre la frecuencia máxima y la mínima, y haciendo la diferencia, nosotros tenemos el ancho de banda. De ahí nosotros cambiamos, ¿cierto?, la moduladora por una señal cuadrada,
que es la típica que se usa en sistemas digitales o comunicaciones digitales. Y ahí vemos que se observan solamente dos frecuencias, ¿cierto? Pero siempre mantenemos que el coseno o la portadora se desplaza, ¿cierto?, instantáneamente de una frecuencia a otra, la potencia sigue siendo la misma, ¿ya? Y al realizar la frecuencia instantánea, ¿ya?, que es algo que siempre vamos a hacer, nosotros vemos nuevamente la señal cuadrada, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, el pulso iba de 0, ¿ya?, hasta una amplitud 1. Por lo tanto, al hacer la ecuación de la frecuencia instantánea, nosotros nos damos cuenta que la amplitud máxima, al ser 1, ¿cierto?, tenemos el KF, que es la constante de modulación, y el mínimo que es la frecuencia instantánea. Por lo tanto, el ancho de banda va a ser solamente K sub F, ¿ya? De aquí nosotros podemos elegir un K sub F chiquitito, 0,1, 0,2, o 1 o 2 Hz, y ese va a ser nuestro ancho de banda. Y recordar que el ancho de banda debe ser modulador e infinito, ¿ya? Y ahí yo les comentaba de que por eso televisión digital, sobre todo, que es la que tiene más ancho de banda. Recuerden que es televisión digital de imágenes de alta resolución, información estéreo, debería tener en otros lenguajes, ¿ya? Uno puede tener mucha información espectral, ¿ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista de ancho de banda no hay problema, porque nosotros tenemos, teóricamente, no tenemos restricción de ancho de banda. No nos afecta en la potencia, ¿ya? Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. ¿Alguna duda al respecto? Consulta o comentario, porque hoy día comenzamos con la modulación de fase. ¿Ya? Y la modulación de fase es exactamente igual, ¿ya?, que la modulación de frecuencia, en el sentido de que va a alterar el ángulo, ¿ya? Entonces, nosotros partimos, ¿cierto?, preguntando o preguntándonos por la potencia va a ser a cuadrado medio, igual, ¿ya? Porque no alteramos nada de la amplitud. En el caso anterior alterábamos la frecuencia, ¿ya? Recuerden, frecuencia modulada es la moduladora proporcional a la frecuencia, o la frecuencia cambia, ¿cierto?, de acuerdo o proporcionalmente a los cambios de la moduladora. En modulación de fase, es la fase o el ángulo ahora que cambia de manera proporcional a la moduladora. Por lo tanto, tenemos esa ecuación, ¿ya? Y al momento de escribir, ¿cierto?, la señal modulada, nosotros hacemos el reemplazo solamente, ¿ya? Ahí. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, que en modulación de fase, el ángulo, ¿cierto?, de este coseno de la portadora cambia proporcionalmente de acuerdo a los cambios de la moduladora. En modulación de frecuencia, la frecuencia cambia proporcionalmente a los cambios de la moduladora, ¿ya? Si nosotros retomamos, ¿cierto?, el ejemplo anterior, si tenemos esa señal moduladora, ¿ya?, y vamos a modular la misma portadora, la misma anterior, ¿ya? Lo que pasaba, ¿cierto?, en frecuencia, que nosotros tenemos dos frecuencias, una, dos, ¿cierto? Instantáneamente se cambia. Ahora lo que va a ocurrir es que lo que va a cambiar es la fase, ¿ya? Esta señal va a tener dos fases. Y eso se ve así. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí. Entonces yo no sé si alcanza a distinguir. Lo voy a tratar de dejar bien alineado. Ahí está. Ya, el cambio de fase. Entonces, si nosotros hacemos grande esta, ya, si se fijan, uno ve, ¿cierto?, que la señal, bueno, parte invertida, ¿ya? Recuerden que la portadora es un coseno que parte en 1, aquí está partiendo en menos 1, y ya parte con una fase invertida. ¿Ya? Y cuando termina el periodo que está en rojo, ¿cierto?, la señal vuelve, en vez de continuar hasta menos 1, llega hasta 1. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos visiblemente el cambio de fase.
Entonces nosotros estamos haciendo un cambio de fase aquí desde tener un desfase de 180 grados al mantener un desfase cero, que significa que la señal queda exactamente igual como estaba antes. ¿Ya? Entonces la señal más o menos luce así. Entonces, cuando la señal vale 1, la señal está desfasada. Cuando la señal vale 0, la señal no está desfasada. ¿Ya? Esa es la señal resultante que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo será la frecuencia instantánea? ¿Cómo obtenemos nosotros la frecuencia instantánea de esta señal? Porque recuerden que a través de la frecuencia instantánea nosotros lo que hacemos es calcular, ¿cierto? El ancho banda. ¿Cómo calculamos la frecuencia instantánea? ¿Ya? Recuerden que nosotros aplicamos esta identidad. Siempre. Derivamos el fondo. Derivamos, ¿ya? La fase. Si nosotros derivamos la fase, ¿ya? Lo primero que hacemos, ¿cierto? O derivar el ángulo, lo primero que hacemos, ¿cierto? Es tomar la expresión del ángulo, la derivamos. Derivar omega c respecto al tiempo, omega ct respecto al tiempo nos da la constante. Pero ¿qué pasa si nosotros derivamos la modulada? Jóvenes, jóvenes, los escucho. Soy todo oídos. Jóvenes, ¿cómo lo calculamos? Ahí tenemos, ¿cierto? La fase. Este lo voy a poner por aquí. Este lo voy a sacar. Entonces lo que hacemos nosotros sobre esto es derivar. Recuerden que ahí nosotros calculamos la frecuencia instantánea. Derivamos. ¿Ya? Entonces aquí nos queda la derivada de esto que nos queda acá. Cada una constante y aquí nos queda la derivada. Esta la vamos a dejar afuera. ¿Ya? Entonces esta es la expresión general de la frecuencia instantánea. Para el caso PM. Entonces este lo voy a reemplazar por omega i. ¿Ya? Entonces tenemos el offset, ¿cierto? De la frecuencia portadora, que es constante, y le sumamos la derivada. La pregunta es, ¿cuál es la derivada de una señal rectangular? ¿Qué pasa con esos cambios abruptos? ¿Se recuerdan? Son pulsos, ¿no? Impulsos. Entonces, ¿cómo nos da el gráfico?
nos daría una cosa así. O me faltó el eje. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Tendríamos un impulso hacia arriba, perdón, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y cuando tengamos que calcular el ancho banda, ¿qué nos va a dar aquí? Ancho de banda. ¿Cuánto nos da? La diferencia entre el valor máximo y el mínimo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular eso? ¿Cuánto nos daría aquí el ancho banda, muchachos? Aquí obviamente colocamos, ¿cierto? Frecuencia máxima. Máxima menos la mínima. ¿Tanto que demora esto? Sí. Oh, demoró un siglo. ¿Cuánto nos da esta diferencia? ¿Qué pasa con las amplitudes cuando tenemos impulso de Dirac? Es infinita. ¿Cuánto nos daría esta diferencia? Indeterminado. Infinito. Vamos a ver si me resulta. Ahí está. ¿Ya? Solamente porque aquí nosotros hicimos el cálculo, ¿ya? Y sabemos que al tener delta, ¿cierto? Tenemos una amplitud infinita hacia arriba y una amplitud infinita hacia abajo. Ahora, si nosotros lo comparamos con el FM, ahí tenemos un valor finito, ¿ya? Pero solamente por una cosa cálculo, solamente porque tenemos una derivada por medio, ¿ya? Si nosotros cambiamos esa cuadrada por una función coseno, ¿ya? Nosotros vamos a derivar el coseno. ¿Cuánto nos da la derivada del coseno? ¿Cuánto es la derivada del coseno? Era seno. Menos Seno. seno, creo. Menos Entonces, seno. seno, exactamente. Entonces el seno tiene un valor máximo, un valor mínimo y ya no se hace infinito, ¿ya? Entonces yo les puse el caso extremo, ¿cierto? De el PM, donde se indetermina efectivamente, ¿ya? Dudas, consultas. ¿Está claro? ¿Menos claro? ¿Dudo? ¿Dudoso? ¿Nebuloso? ¿Cristalino? Bueno. Ah, ahí en el chat. Vaya, para hacerlo y lo dejaré aquí al lado. ¿Dudas, consultas, muchachos? Porque ahora nos vamos a ir a MATLAB. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? No se ve nada. Recién se ve. Ya está. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ahí sí. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Es ver cómo hacer estas curvas de modulaciones FM y PM. ¿Ya?
donde nosotros vamos a hacer cualquier señal. ¿Ya? Esto es Syscom. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un vector de tiempo. Ahí está. Y definimos una moduladora, una función senoidal. Ploteamos la senoidal para ver qué tal se ve. Unos 3 periodos. ¿Ya? Después vamos a hacer la función portadora. La voy a llamar phi. Definamos una amplitud A. A mayúscula igual 2. ¿Ya? Entonces, una función phi que sea una función cosenoidal, omega c. Omega c igual 30.000. ¿Ya? Eso puede ser. Y esto está pegado. Recuerden que lo que tenemos que hacer es la expresión de la señal modulada en frecuencia. Ya yo les copié ahí la imagen que tenemos que hacer. ¿Se ve la imagen o no? Se las copié en el grupo de WhatsApp. Sí, profe, ahí se ve la fórmula. ¿Ya? La fórmula entonces es de la modulada. ¿Ya? Tenemos la amplitud coseno. ¿Ya? La frecuencia portadora, omega c, que yo lo elegí de 30 kilos. Y tenemos que implementar la integral. ¿Cómo se implementa esa integral? Se me pegó el mala, por eso dejé de compartir. Ahí estamos. Deje. Entonces, primeramente vamos a escribir phi igual a por coseno de omega c por t. Solo la portadora. T, phi. ¿Ya? La vamos a hacer un poquito más rápido. Ya se pegó de nuevo. Ahí está. Y este que es el más chiquito. Vamos a hacer 100.000. Más rápido solamente para ver los cambios de frecuencia. Phi igual. Ahí está. Entonces ahora ponemos la moduladora. CLC. Phi igual a KF. Ya, definamos KF. Cualquier valor al azar, 0,3. ¿Ya? Si no se ve nada con el 0,3, lo cambiamos. ¿Ya? Si se ve bien, es suerte. ¿Ya? Entonces vamos phi de nuevo. Más KF por la integral. Aquí, muchachos, ¿cómo calculamos una integral en MATLAB? Ustedes que han hecho herramientas y todas esas cosas. No escuché. Por sumas de Riemann, Ya, ¿y cómo se hace eso? con el comando zoom al vector, ¿Cómo qué? cal- calculando el valor de antes de la integral con el comando zoom al ¿Ya? vector resultante. Pero ahí no va a haber un número. ¿Cómo sacamos la función? Porque mira, fíjate, esto lo voy a dejar hasta ahí. Me va a marcar error, pero
si nosotros hacemos eso, Hay que colocarlo dentro del ciclo. ¿ah? Porque nosotros tenemos dos cosas. Mira, nosotros podemos calcular la sumatoria de la función moduladora y nos entrega un valor, que es cero prácticamente. ¿Ya? Porque nosotros tenemos la señal, ¿cierto?, senoidal y nosotros le estamos calculando el valor medio. Esa sumatoria es una integral que va entre 0, en este caso, entre 0 y 1000, ¿ya? Y nos saca el número. Nosotros lo que estamos haciendo es sacar cuál sería la derivada que nosotros estamos calculando. Recuerden que la ecuación que está ahí dice que va entre menos infinito y t. En realidad nosotros tenemos que sacar una función, no un valor, ¿ya? No tenemos que evaluar entre 0 y 1000, tenemos que evaluar, o sea, el resultado que nos tiene que dar. Aquí nosotros sabemos que una función senoidal, ya la función que nos tiene que dar es una función coseno. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos? No un valor, que es la sumatoria, ¿cierto?, el valor medio, sino que la función coseno en MATLAB, ¿cierto?, esta función senoidal. Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Cómo hacemos integral? Si fuese una cuadrada, nos daría una triangular. Si fuese una triangular, nos daría, ¿cierto? Y así sucesivamente. Que nos dé una función, no un valor. Porque lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Lo que hacemos con el zoom es calcular el área bajo la curva. ¿Ya? No estamos calculando un número ahora. Lo que vamos a calcular es la función. ¿Cómo integramos? ¿Cómo lo hacemos aquí en MATLAB? ¿O cómo lo han hecho? Jóvenes, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguna idea, jóvenes? Bien, es el comando muy parecido a suma acumulada. Cum sum. Lo mismo que sale en la expresión de menos infinito t. ¿Ya? Cuando t vale 0, suma del infinito, de menos infinito a t a 0. Cuando vale 1, hace la suma acumulada hasta 1, hace la suma acumulada hasta 2, hasta en este caso llegar hasta 1000. ¿Ya? Y si se fijan es un coseno, en este caso. ¿Ya? Entonces aquí uno le puede dar cualquier valor y entrega la señal acumulada. Volvemos a la expresión del phi, ya lo voy a borrar, CLC. Entonces aquí nosotros le ponemos suma acumulada de la moduladora. ¿Ya? Y este lo voy a copiar al chat de aquí del Zoom. Entonces, con esa integración, recuerda que nosotros estamos calculando la integral como función. Graficamos el plot, ¿cierto? Ahora de esa, t, phi, y se fijan que ahí está cambiando la frecuencia. Podemos graficar conjuntamente la moduladora con la cortadora, ¿ya? Y se ve que cuando tenemos mayor amplitud, la frecuencia aumenta, menor amplitud, la frecuencia disminuye. El K, ¿cierto? Fue suerte, que fue 0,5, perdón, 0,3. Yo le doy un valor más grande, 0,5, vuelvo a calcular y grafico de nuevo. Ya ahí está como casi al extremo. Si yo sigo aumentando, por ejemplo, doy 5, vuelvo a calcular, grafico y ahí se ve el efecto de sobremodulación, lo que pasaba en AM. ¿Ya? Entonces nosotros igual tenemos un límite. Pareciera ser que aquí el límite es 1. Ahora, no hay una regla general para decir, no, tenemos un valor específico para... ¿ya? El sistema aquí va a depender mucho de, como acá es digital, va a depender mucho de la frecuencia de muestreo, hay una relación ahí. 0,4. Recalculamos y graficamos. CDC. ¿Dudas, consultas, jóvenes?
Entonces la ventaja es que aquí nosotros podemos sacar otra moduladora. Saquemos M2, que puede ser la cuadrada. De la misma frecuencia, para que no cambie. ¿Ya? Que es positivo, 1, 0, 1, 0, 1. Recalculamos el phi y ploteamos. Con respecto al M2. ¿Ya? Y ahí se ve la frecuencia. La expresión int, no sé, no conozco el int, pongámosle plot int dm. El int me parece que es del symbolic. Me preguntan si se puede usar el int. Me parece que si se declaran las variables como simbólicas, calcula la expresión simbólica. Que aquí en este caso no lo tengo yo, ¿no? Pero me parece que sí. Pero solamente cuando es simbólico. Aquí la suma acumulada es lo que uno hace en la cálculo numérico, ¿ya? Suma acumulada, por ejemplo, hasta, como yo le decía aquí, nosotros tenemos de 0 a 1000 puntos, ¿ya? Entonces nosotros calculamos, como dice la expresión de menos infinito hasta t, entonces yo digo hasta en instante, el primer valor, tiempo igual 1, sumo todo hasta ahí, después avanzo hasta el 2, sumo todo lo anterior hasta el 2, hasta el 3, hasta el 4, hasta el 5, ¿ya? Sumas acumuladas. Cuando yo saco un solo valor, es el intervalo completo, el área bajo la curva, ¿ya? Cuando yo saco un número, pero corresponde al número anterior, al último número, ¿ya? Que yo calculo. Si cambiamos un poquito la frecuencia, omega c, la bajamos. Yo antes tenía 3000. Recalculamos, debería verse un poquito mejor. Sí, se ve más suave. ¿Ya? Entonces ahí se ve marcada la frecuencia, lo que les decía yo. Entonces uno calcula, ¿cierto? Una frecuencia alta cuando tenemos una alta amplitud, cero cuando tenemos, o sea, para cero tiene una frecuencia más baja, que en este caso corresponde a la frecuencia portadora. Y de hecho podemos hacer trampitas, ¿cierto? Y calcular la transformada de Fourier. Sabemos que no se puede, pero se la calculamos a fin. Igual no. Se fijan y ahí aparece toda una chorrera de cosas. Los dos pics más grandes, recuerden que la transformada de Fourier es esta, ¿no? Aunque hagamos el completo. ¿Ya? Recuerden que tenemos solamente el lado derecho, ¿ya? El lado positivo. Este de aquí. ¿Se fijan? Nosotros se detectan los dos pics, ¿ya? Que es el de la derecha, uno, y el de la izquierda, el otro, ¿ya? Lo que está entre medio del ruido porque como toma una señal más grande, ¿cierto? La FFT y asume que es estacionaria, piensa que es la FFT que tiene impulso en todos los lados, ¿ya? Si nosotros, por el contrario, el phi lo calculamos para el m, recuerden que el phi es esta. Está sobremodulado. Omega c, el otro. Este. Recalculamos y ploteamos. Este, ¿ya? Y calculamos la transformada de Fourier y la graficamos. ¿Se fijan? Aparece una peineta, pero solamente porque la transición, ¿cierto? Es más suave, ¿ya? Como es más suave el impulso, la FFT como que toma puras fotos así, y todo lo que está aquí al medio, ¿ya? Todo lo que aparece aquí al medio es irreal, ¿ya? Por eso no existe. O sea, existe, pero me entienden que es solamente el impulso, es solo uno, no son todos a la vez, ¿ya? Vamos a la expresión phi. Este le puse phi, pongámosle phi FM. FM mejor. Phi. Vamos al PM. CRC. El PM más fácil. Ya, vamos a hacer el 2. Y aquí ya no existe, ¿cierto? La suma acumulada. Aquí vamos a hablar de KP, ¿no? Obviamente no tenemos definido KP, le vamos a poner 10, porque yo no sé qué valor puede ser. Recalculamos y ploteamos. ¿Cuál estamos usando? M2.
Bien, ¿ya? Y yo no sé si lo ven claro, ¿ya? Pero se parece al gráfico que tenía yo en el gráfico. Se fijan que hay justo hay un cambio de fase. La señal, en vez de bajar y continuar, tiene una inversión de fase de 180 grados, ¿ya? Y si uno ve el espectro, ¿ya? Recuerden que solamente el lado derecho, vemos aquí, se ve como una modulación de amplitud. Ya, ven, como dos armónicos al ladito uno del otro. También esto es raro porque debería ser solo uno, ¿verdad? Y recuerden que tenía amplitud infinita, ¿ya? Entonces esto parece ser eh, eh, pareciera ser que es como, ¿cierto? Que decae y sigue, ¿verdad? Pero es solamente uno que está fijo y debería verse el efecto de, la, de los impulsos. Esta es la señal. Recuerden, la última que vimos es esta, dice, la señal cuadrada. ¿Qué pasa si nosotros modulamos con una senoidal? Recalculo este. Ah, ya lo hice. ¿Ya? Ahí no se nota nada. Y de hecho, fíjense, pareciera ser una modulación de frecuencia, ¿ya? Y esto es usual porque si nosotros tomamos la fase, ¿cierto? Derivamos la función, que en este caso, ¿cierto? Nosotros estamos declarando una moduladora senoidal, ¿cierto? Senoidal. La derivamos es cosenoidal. Y eso está alterando la frecuencia. Y la frecuencia es cosenoidal. O sea, parte, la vamos a verificar, fíjense. Así como, les pregunté, así como eh, integramos, ¿cómo se deriva aquí? Con diff. Pero aquí nos sacamos un número. Como son sumas acumuladas, ¿cierto? Las derivadas son diferencias acumuladas, como diferencia infinita. Este como más chiquitito, la manera que da más valor. Entonces, mucho. Nada, démosle un color negro. ¿Ya? Entonces, en negro nosotros tenemos la derivada de la moduladora, ¿cierto? Que es un coseno, ¿ya? Y se fijan que la señal modulada en fase cambia su frecuencia en función de este coseno, ¿ya? Porque nosotros cuando calculamos la frecuencia instantánea, tenemos que derivar la moduladora, que es una función senoidal, y nos da obviamente la función coseno. Y la modulada en fase se comporta y se ve, ¿cierto?, como unos cambios de frecuencia, siguiendo una coseno, ¿ya? Entonces, fíjense que es modulación de fase, ¿ya? Entonces, aumenta su frecuencia, baja su frecuencia, aumenta su frecuencia, baja su frecuencia, ¿ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo le muestro esta señal, ¿ya? Y yo le pregunto, ¿a qué modulación corresponde? Lamentablemente esa pregunta no se puede hacer, ¿ya? Por mucho que uno quiera, ¿ya? O bien uno lo puede hacer, ¿ya? Uno le pregunta, ¿a qué modulación corresponde? ¿FN o PM? Y la respuesta tiene que ser, depende, pero no puedo decir, no sé, depende. Entonces la respuesta es la correcta, depende. ¿Y por qué depende? Porque va a ser FM si la moduladora es coseno, ¿ya? Y va a ser modulación PM si la moduladora es senoidal, ¿ya? Porque en el fondo las moduladoras en sí se ven exactamente iguales, ¿ya? Y estoy viendo la hora que estamos más o menos en el tiempo. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Profe, Dígame. ¿la prueba sigue para el 22? Sí, sin cambio. Bueno, eso, ¿Por, gracias. por alguna la quieren cambiar? Yo creo que estamos bien. No, por ahora estoy bien. No Ya. sé si los chicos tienen algún problema, que igual han sido semanas de hartos trabajos. Sí, No, yo no, al menos. Profe, dígame. la
materia entra mucha más, además de moderación de fase. Queda súper poco. Nosotros hemos tenido la suerte de avanzar súper rápido. Si el Ah, ok. está como el 5% materia, o quizás un poquito más. Yo creo que mañana, Vale. si nos ponemos las pilas, mañana vamos a terminar. Y Voy a empezar a estudiar entonces, desde ahora ya. recuerden que vamos a partir como evaluación AM. De ahí, o sea, igual es harta materia, pero queda muy poco. ¿Ya? Como decía, si nos ponemos las pilas mañana, podemos terminar. Y las clases que nos quedan, que sería una semana, creo, no, como semana y media antes de la prueba, puro ejercicio. Y recuerden que yo siempre hago revisar las pruebas anteriores y todo. Vale, profe, sí estaría bueno para ejercitar un poco. Y como les digo, no sería conveniente cambiar de prueba. Como estamos bien de tiempo, terminamos antes. Yo lo por ese lado. Profe, en evaluaciones solo nos quedaría la prueba o nos queda algún control de esos Lo chiquititos. que pasa es que yo siempre les he dicho que los controles son de ayuda, ¿ya? Entonces, el ideal es que una vez que terminamos las pruebas, y hay gente que quiere subir los controles, ojo, es subir los controles, ¿ya? Pero hay gente que a lo mejor tiene un 5 supongamos, ¿ya? Y ya pasó la prueba 2 y quiere subir su promedio final, se hacen más controles. Hasta el último día de evaluación, incluso hasta el día antes de ingresar las notas al acta. Así lo hago yo por lo menos, ¿ya? Porque no es solo, fíjense que es la experiencia que tengo hasta el minuto, no es la gente que quiere hacer controles, no es solo para aprobar el ramo, sino que me pasa más que la gente que pide, porque ahí ya ha pedido, ¿ya? La gente que pide controles es gente que quiere subir sus notas, así que yo no tengo ningún problema, ¿ya? Pero ella ha pedido, entonces me dicen, profe, quiero un control, y digo, tome, ahí tiene. Profe, quiero otro control, tome, ahí tiene otro, ¿ya? Quiero dos controles, tome dos. Quiero tres controles, tome, tiene tres, no tengo problema. Y ahí hay plazo 2 o 3 días para que lo haga. No hay problema. Vale, profe. Así que mi sugerencia es que nos pongamos las pilas, terminamos mañana y de ahí nos dedicamos al ejercicio. De lo dividía, por ejemplo, comando en MATLAB, la integral, ¿cierto? Que te da una función y la derivada también que te da una función. Súper práctico, son integraciones numéricas y son fáciles para aplicar esto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta, comentario o quedamos hasta acá? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Nada por mi parte, menos, profe. Excelente. Ya, muchachos. Quedamos hasta aquí entonces. Chao, profe. Chao, Chao, nos profe, vemos mañana. Que bien. estén muy bien. Nos Chao, vemos profe. mañana. Chao. Profe. Chao, chao.